Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy vamos a hablar del arte desde una cosmovisión cristiana. ¿Cuál es el origen de los talentos creativos que tiene el hombre? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el buen arte? ¿Necesita el arte ser religioso para ser bueno? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Todas estas preguntas y muchas más las vamos a contestar con el pastor Sugel Michelén, que hoy está con nosotros. Sugel, bienvenido. Gracias. La introducción me pareció ambiciosa, pues decía todas esas preguntas y muchas más. Sí, eso va. Vamos a ver lo que da en media hora, pero sí, gracias Eduardo. Un placer de nuevo estar aquí. Sugel, es bueno tenerte de nuevo porque tú habías estado fuera participando en conferencias y con el trabajo en la iglesia también. Estuviste la semana pasada en la conferencia de expositores en California. Sí, es una conferencia a la que el Señor me ha permitido asistir casi todos los años desde hace ya un buen tiempo. Y he podido ver crecer la conferencia, no solamente en asistencia, sino en el variado grupo de personas que asiste. Este año había probablemente unas 2.200 personas, más los servidores que estaban allí, que eran unos 300. Pero lo más importante fue el tema. Hablamos de los atributos de Dios o de la gloria de Dios. Y hablamos ahí del nombre de Dios, la omnipresencia de Dios, la soberanía de Dios. Hubo talleres acerca de atributos divinos, ver a Dios en los salmos. De verdad que fue lo que recibimos de retroalimentación, fue una bendición. Y para nosotros mismos que estábamos allí, mi esposa y yo, recibiendo también, fue una gran bendición estar de ¿Esa nuevo. conferencia está grabada y la subieron a las redes? Ya están subiendo los sermones individuales. Vi que algunos ya estaban en YouTube disponibles. Se pone Expositores 2023 y ahí salen las conferencias. Sugel, vamos a hablar de arte hoy. Y muchas personas quizás no saben que antes de conocer al Señor, tú participabas en obras de teatro y que tú pensabas estudiar cine hasta que el Señor te llamó a salvación y a predicar su palabra. Sí, yo estuve en una compañía de teatro como desde los 12 años hasta... 12 años, desde los 12 años, sí. Hasta casi mi conversión, que fue a los 17 y casi 18. Y realmente sí, el arte era, el teatro en sí era una fascinación, tanto leer obras de teatro como participar en obras de teatro y también el anhelo de mi corazón. Yo creía que era ser cineasta. Yo quería estudiar cine cuando hablé con mis padres. De hecho, comencé a estudiar cine mientras todavía estaba en el último año de bachillerato. Entré en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar cine. Y un poco de periodismo. O sea que siempre sí he estado ligado al arte de cierta manera, pero el Señor me salvó y cambió mi mente y ahí entré a estudiar arquitectura, que está conectada de alguna forma con el arte, hasta que estudiando arquitectura el Señor me llamó al ministerio y me fui a un seminario a prepararme, pero realmente el arte siempre ha sido algo importante en nuestra familia y yo le doy gracias al Señor por eso. Disfruto mucho el arte. Vamos a hablar de arte entonces, Sugel. Sugel, ¿cuál es el origen de los talentos creativos que tiene el hombre? El primer versículo de la Biblia es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todas esas cosas que Dios creó, y solo hay que mirar la creación para darse cuenta de la capacidad creativa de Dios y casi podemos decir de la capacidad artística creativa de Dios. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice que tu espíritu hermoseó los cielos, dice en Job. O sea, realmente Dios es el artista por excelencia. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Ahora piensa en esto, Eduardo. Todo lo que Dios creó estaba en su mente antes de plasmarlo en la creación. Dios crea al hombre con esa misma capacidad imaginativa y creativa. De hecho, es interesante notar que en la Biblia aparecen textos donde Dios le ordena al hombre hacer arte de cosas que no existen en el mundo real.
Por ejemplo, en Éxodo capítulo 28, versículo 31 al 35, el Señor ordenó que la ropa de los sacerdotes llevaran incluidas granadas de azul, púrpura y carmesí. Sí. Ese tipo de granada, que es una fruta, no existe en el mundo real. La granada real es verde y a veces se pone medio azulosa cuando está madura o púrpura, no sé qué. Morado viene siendo algo así, púrpura. algo así. Pero ese tipo de granada no existe en el mundo real. Sin embargo, Dios le ordena a los judíos en el Antiguo Testamento a plasmar eso en la ropa de los sacerdotes. Nosotros vemos cómo el templo estaba lleno de palmeras, de cosas que rememoraban el huerto del Edén que se había perdido. Vemos en Apocalipsis cómo el Señor usa la imaginación, hablando de dragones de 7 cabezas, etcétera, para que nosotros podamos imaginar verdades que no son reales en el mundo verdadero, pero sí la verdad que está detrás de esa imaginación son verdades verdaderas, por decirlo de alguna forma, valga la redundancia. O sea que sí, Dios creó al hombre con esa capacidad de imaginar cosas, con esa capacidad de plasmar lo que imagina en una obra de arte, ya sea pintura, escultura, música, etc. Suhel, entonces, ¿cómo podemos definir el arte y lo que es el buen arte entonces? Bueno, la creatividad humana se expresa de muchas maneras. Como te decía, el hombre compone música. La Biblia dice en Sofonías que Dios canta. Sofonías capítulo 3, versículo 17. El hombre hace esculturas. En el Antiguo Testamento esculpieron encima del arca 2 querubines que miraban hacia el propiciatorio. El hombre pinta, el hombre compone música. Entonces, el arte en sí, vamos a decirlo de esta manera, es un ejercicio no es un ejercicio, estoy buscando la palabra hace rato en mi cabeza. Es una expresión. Es una expresión del ser humano que no necesariamente tiene que ver con evangelizar, con hacer un templo, algo que tenga que ver con la religión en sí mismo, sino más bien el poder expresar la gloria de Dios en ese tipo de, valga la redundancia de nuevo, expresiones artísticas. Y eso es un buen arte, el arte que puede expresar la gloria de Dios de alguna forma, pero son expresiones del hombre que no son utilitarias. Esa era la palabra que estaba buscando. O sea, un zapatero hace un zapato para que el hombre tenga un zapato. Diseña ropa, un abogado defiende a un acusado, un arquitecto diseña casas, un ingeniero calcula, etc. Pero el arte no es utilitario en ese sentido. Es una expresión de esa capacidad que el hombre tiene, de sus diversos talentos creativos. Vamos a decir que es una expresión de las emociones, pensamientos y experiencias del hombre que lo plasma de una manera verbal o en pinturas, por escrito. Exactamente. Pero el arte hoy, el hombre ha caído, Suhel. Entonces ese arte no glorifica a Dios. Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Dios en su gracia común todavía le da al hombre la capacidad de hacer arte, a pesar de que el hombre es un ser caído y puede ser que no sea un creyente y como quiera haga un buen arte. Por ejemplo, yo no creo que Beethoven haya sido creyente. Yo no creo que Shakespeare, el famoso dramaturgo inglés, haya sido creyente. Sin embargo, tanto Beethoven en sus composiciones musicales como Shakespeare en su creación para obra de teatro, dentro de esa cosmovisión cristiana, compusieron obras que yo no te puedo decir que glorificaban a Dios en el sentido intencional en que un creyente glorifica a Dios, pero que sí reflejan esa imagen de Dios en el hombre que, aunque caída, todavía está ahí. En su gracia común, el Señor le da al hombre sabiduría para poder hacer todas esas cosas. Hay algo interesante que nosotros vemos en el libro de Proverbios.
Salomón escribió muchos proverbios inspirados por el Espíritu Santo. Dice en Primera de Reyes capítulo 4, versículo 29, que Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y ahora escucha, interesante esta declaración. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Hay una comparación aquí. Él no está diciendo, no había sabiduría en los egipcios, no había sabiduría en ninguna otra parte excepto en el pueblo de Israel. No, lo que está diciendo es que la sabiduría de Salomón era mayor. Y nosotros vemos, por ejemplo, en Proverbios 22, 17, Proverbios 24, 23, que bajo la guía del Espíritu Santo, Salomón incluyó proverbios que venían del mundo pagano. Otro hecho interesante, en Hechos capítulo 17, versículo 28, Pablo, hablando a los atenienses, cita un poema atribuido a Epiménides de Creta, que nació en el 600 a.C., cita la quinta línea del Fainómena de Arato de Soles, que era coterráneo de Pablo, nacido en el 310 a.C. Pablo dice, uno de vuestros poetas ha dicho tal cosa. En Tito, capítulo 1, versículos 12 al 13, Pablo no solo vuelve a citar a Epiménides, sino que declara que su testimonio es verdadero. O sea que en la gracia común de Dios, esos hombres, en muchas cosas que dijeron, muchas cosas que hicieron, es conforme a la voluntad de Dios. Y oye algo más sorprendente. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, hay un versículo que los evangélicos citan muchísimos. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Lo que muchos creyentes no saben es que ese es un proverbio de la obra de Thais, del poeta griego Menandro, que Pablo tomó y citó a los corintios que eran griegos. O sea, ellos estaban familiarizados con eso, pero Pablo lo cita bajo la inspiración del Espíritu Santo como algo que es verdad. Así que no podemos pensar, Eduardo, que el único arte que sirve es el arte que hacen los cristianos. Y para ponerlo todavía para mí más complicado, para algunos cristianos, no solamente el único arte que sirve es el arte que hacen los cristianos, sino el arte que hacen los cristianos con el propósito específico de evangelizar. Pero no, hay arte en el mundo. Buen arte, mal arte, todo depende de qué tanto se acerque ese arte a los valores que promueve la cosmovisión cristiana y al balance que nosotros vemos en los atributos de Dios. El buen arte es balanceado. Fíjate, Eduardo, que en la Biblia, nosotros ahora que, como te dije, estaban expositores y estuvimos hablando de los atributos de Dios, Dios no es más bueno que sabio, no es más sabio que santo, no es más santo que justo, no es más justo que todopoderoso. O sea, todos los atributos de Dios hacen de él un ser perfecto porque todos esos atributos divinos se complementan perfectamente en el ser de Dios. El buen arte es un arte que le da gloria a Dios cuando refleja esas cosas, independientemente, Eduardo, de si la hizo un creyente, si la hizo un incrédulo. O sea que el arte no tiene que ser religioso para ser bueno. No. No tiene que ser llevado a cabo por un religioso para ser bueno. Mira. ¿Me explico con la pregunta? Sí, perfectamente. Hay un autor cristiano que yo lo recomiendo muchísimo, se llama Hans, con H, Hans Ruckmaker. De hecho, Eduardo, yo sé que tú conoces muy bien la obra de Francis Schaeffer. Una de las personas que influyó tremendamente en Francis Schaeffer para que pudiera ver el arte desde una cosmovisión cristiana fue Hans Ruckmaker, porque ellos se conocieron en una conferencia y Hans Ruckmaker estaba interesado en el jazz y cuando supo que Schaeffer era norteamericano, le dijo, oye, quisiera hablar contigo. Se pasaron 4 horas hablando y de ahí se hicieron amigos para toda la vida. Este señor Hans Ruckmaker fue fundador del Departamento de Historia del Arte en la Universidad Libre de Ámsterdam, que por cierto fue fundada por Abraham Kuyper, un pensador cristiano de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y él escribió un libro que para mí, el título lo dice todo.
el arte no necesita justificación. Explícanos eso, Zoe. Ok. La creación en sí misma, cuando es buena, glorifica al Señor. Tú puedes ver, por Cuando ejemplo, tú dices la creación cuando es la buena. creación de un artista. Ah, Por ok. ejemplo, Es bueno cualificarlo porque toda Ok. la creación de Dios es buena. cuando llega la Reforma Protestante, la mayoría de los buenos pintores de la época, de la Edad Media, Pintores religiosos. eran pintores religiosos. Ellos pintaban santos y es interesante porque hasta que llegan pintores como Miguel Ángel, como Botticelli, ellos pintaban al ser humano, sobre todo esos santos, bien adelante en el cuadro y el resto de la creación, la montaña, los árboles, bien pequeñitos. Porque lo importante era que la gente pusiera su vista en la Virgen, pusiera su vista en el santo tal o cual. Estos pintores renacentistas cambiaron todo eso y comenzaron a pintar más realísticamente al ser humano. Pero cuando llega la Reforma e impacta a hombres como Rembrandt o como Durero, el gran pintor alemán, o hacía grabados más bien, pero era pintor también. Él fue que pintó, creo que él fue que le hizo las ilustraciones a la Biblia que Lutero tradujo al alemán. Estos pintores no veían la necesidad de pintar santos y vírgenes. Ellos pintaban como Rembrandt, que pintó la joven de la perla, que pintó a una lechera, que pintó a un carnicero. Eran cuadros cotidianos. ¿Sí? De la vida diaria de las personas en sus actividades diarias. Exactamente. Pero hoy lleva algo más interesante. Aun cuando hombres como Rembrandt pintaron algunos cuadros religiosos, cuando pintaban a Jesús antes de la crucifixión, resurrección y glorificación, lo pintaban como un hombre común y corriente, no lo pintaban con un halo como hacían los pintores católicos. Okay. De hecho, hay un solo cuadro de Rembrandt donde Jesús se ve diferente. Y es cuando Jesús va junto a los discípulos de Maús. ¿Por qué Jesús ahí aparece diferente? Porque ya estaba glorificado. Okay. Y él quiso plasmar eso. Hay otra pintura de Rembrandt donde se ve la crucifixión y allí tú puedes ver a los soldados romanos, tú puedes ver a la multitud, pero si tú miras el cuadro con mucho cuidado, te vas a dar cuenta que hay una figura que es anacrónica, o sea, fuera de tiempo, fuera de época. Y es un pintor, porque tiene su boina que lo caracterizaba. Ese pintor es Rembrandt. Él se incluyó en el cuadro. Sí, y se incluyó levantando la cruz. ¿Qué quiso decir Rembrandt? Que fue por él también que Cristo fue crucificado. Okay. Yo no estoy diciendo, porque no lo sé, no conozco la vida de Rembrandt con esa profundidad, si Rembrandt era un verdadero creyente como tú y yo lo entendemos por la Biblia en el día de hoy. Lo que yo estoy diciendo que Rembrandt, por el impacto del cristianismo y de la cosmovisión cristiana, él pintaba cuadros que realmente le dan gloria a Dios, haya sido o no su intención. Okay. Pero por otro lado, tú tienes compositores como Johann Sebastian Bach, que era creyente, nació en el mismo pueblo que Lutero, sorprendentemente 100 años después, y el arte de Bach era para la gloria de Dios. Sus composiciones tenían siempre la soli deo, gloria, y aún se puede ver en sus composiciones originales cómo en momentos difíciles de la obra él ponía solamente con las iniciales Señor Jesús ayúdame. La Biblia de Bach estaba llena de notas que él tomaba en los sermones o de sus devocionales personales. O otro compositor como Félix Mendelssohn, que viene de una familia judía, pero conversa. Y también su obra, de hecho, en una de las obras de Mendelssohn que me encanta de sus conciertos, él introduce la música que Bach le puso al famoso himno de Lutero, Castillo fuerte nuestro Dios,
que es el que nosotros cantamos en el día de Sí. hoy. Y él incluye esa parte de Castillo Fuerte Nuestro Dios porque es una pieza que Mendelssohn le dedica a la Reforma Protestante. Entonces ahí tú puedes ver cómo te estoy citando autores no cristianos, autores cristianos y cómo plasmaron en su obra la cosmovisión que los dominaba, la cosmovisión cristiana. ¿Cuál es el problema del arte moderno en el día de hoy? Que comienza desde el romanticismo, cuando ya comienza el impresionismo y todo eso. Ya, Es muy abstracto. bueno, el impresionismo no es tan abstracto, pero la idea era, yo no pinto lo que es, sino como yo lo veo. Lo percibo, sí. Entonces ya comienza... Es abstracto, ¿sabes? Comienza Sí. poco a poco. Lo que pasa es que el arte impresionista no es Sí, completamente no, abstracto, no. pero cuando ya tú ves que el arte comienza a diferenciarse muy rápidamente del arte anterior. Ellos decían, bueno, la fotografía también se inventó en esa época y ellos decían, ¿para qué yo quiero plasmar algo realista si ya está la fotografía? Pero como quiera, el arte comenzó a cambiar y ya llega el cubismo de Picasso y ya el arte de hoy, Eduardo, el arte de hoy. Mira, yo he estado de verdad en museos donde tú ves un lienzo enorme con una línea en el medio Eso es arte. y ya eso es arte. O como yo vi yo tomé una clase sobre posmodernidad, el arte y la posmodernidad, y lo dio una persona no creyente, y de verdad, yo tuve que interrumpir la clase un poquito de veces, porque Sí. llega un momento que no aguantaba más. O sea, Sí. por ejemplo, había una silla de guano, yo no sé si otros que nos están viendo en otros países de América Latina, pero es esa silla que Tejida, vamos a llamarla así. que los campesinos hacen en los campos, con un pedazo de grasa amarrado al respaldar de la silla con un alambre. Y yo le ¿Qué decía, era eso? una obra de arte. Y yo le decía al profesor, perdóneme, usted está comparando esa silla de guano con ese pedazo de grasa con el David de Miguel Ángel o con la Piedad de Miguel Ángel. ¿Qué te dijo? Es que Eso es arte. Eso es una expresión. Son expresiones artísticas diferentes. No son expresiones artísticas diferentes, Eduardo. Es que esto es arte y esto no lo es. Sí, sí. Eso es una expresión sumamente abstracta que lo que transmite no se entiende, vamos a decirlo así. Por eso, Hans Ruckmaker, otra vez, escribió otro libro que también lo recomiendo. Se llama El arte moderno, el arte contemporáneo o la muerte de nuestra cultura. Creo que es el título. Y él rastrea cómo el arte fue involucionando hasta llegar a lo que tenemos en el día de hoy. Mira, Eduardo, independientemente de la letra que no se puede escuchar de un reggaetón típico de hoy, la música, si se puede llamar música, que acompañe esa letra, aparte de lo obscena que es, no se puede comparar de ninguna manera. Y no te voy a citar a Beethoven, Mozart, Bach o todos esos grandes músicos del pasado. No. Mira, te voy a citar músicos contemporáneos que eran buenos. Burt Bacharach era un buen compositor del siglo XX, de música popular. Te lo voy a comparar mejor con Burt Bacharach porque ya compararlo con aquel otro sería imposible. Es que esto es música. Esto no lo es. No, pero dicen que eso es arte así, Sugel, y cosas que exaltan valores que son anticristianos. Pero yo tengo una pregunta más, Sugel. ¿Se puede evangelizar a través del arte, a través del cine, a través del teatro? Ok. Yo creo, mi respuesta más simple sería que no, pero tengo que elaborarla. Elaborarla así para que se entienda lo que tú piensas en ese Exactamente. sentido. Y voy a comenzar, como ya es mi costumbre, de un poco antes de tu pregunta. Es que siempre tengo que tener una por lo menos para que... Yo te dejo, Sugel. Gracias por tu paciencia y la de los que nos están viendo. Mira, los artistas cristianos, y yo ahí incluyo también a los escritores, que querían glorificar a Dios con sus obras, no escribían una obra panfletaria. Aquello es panfletaria. Es como
que el arte solo se justifica si yo incluyo algo evangelístico en el medio. No, no necesariamente. Eso es como pedirle a un juez cristiano que antes de cada juicio él tenga que dar un mensaje en el juzgado y orar. Él no está llamado a eso. Él está llamado a hacer justicia y cuando la haga, él está glorificando al Dios de toda justicia. Con su trabajo. Con su trabajo. Yo te voy a comparar dos cosas parecidas. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, y la película El náufrago, protagonizada por Tom Hanks. Es bueno decir la obra Robinson Crusoe. Exactamente. La obra, ¿qué yo dije? Robinson Crusoe. Oh, Quizás mucha gente no sabe que es una obra. Sí, de hecho, alguna gente se pregunta, ¿pero Robinson Crusoe o no Crusoe? Okay. No, Crusoe es un apellido. Ahora, Daniel Defoe era creyente y de hecho está enterrado en la abadía de Westminster, si no recuerdo mal. ¿Qué te presenta Daniel Defoe en esa obra? Al hombre en su desgracia y en su soledad, buscando la ayuda de Dios. Hay un momento en que el náufrago Robinson Crusoe comienza a recordar. Es bueno que tú expliques un poco. Robinson Crusoe es un hombre que naufragia en una isla y él cree que está solo hasta que descubre unas huellas en la playa. Bueno, pero en un momento dado, Robinson Crusoe comienza a recordar el evangelio que le habían predicado de niño y se acordó específicamente de un texto que está en los Salmos: glorifícame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y ahí Robinson Crusoe es rescatado por el Señor de una forma milagrosa. O sea, esa obra le da gloria a Dios porque el rescate lo hace Dios. En El náufrago, que es algo súper parecido. Es una obra de cine de Tom Hanks. Un hombre que naufragia en una isla, bla, bla, bla. Naufraga. Naufraga. Yo dije. Naufragia. Naufraga, gracias por la corrección. Es porque naufragio, seguiste con esa. Sí. Que naufraga en una isla. Pero Tom Hanks, el personaje, es el hombre por sí solo venciendo la hostilidad de la naturaleza y salvándose a sí mismo. Mi propio esfuerzo. Así que aquí tenemos dos obras muy parecidas, pero con dos mensajes completamente diferentes. Porque uno fue escrito bajo el marco de una cosmovisión cristiana y el otro no. Bien, pero en una se está utilizando entonces ese arte, ¿verdad?, del escritor para plantear la ayuda de Dios en esa situación. La gloria de Dios, exactamente. Eso es lo que Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, de esa famosa trilogía, le habría llamado eucatástrofe. Él dice que en todas las buenas historias hay una eucatástrofe, una buena catástrofe, donde hay una desgracia que de repente se convierte en redención. Y eso es lo que se plasma en El Señor de los Anillos. O tú lo ves en las Crónicas de Narnia de Lewis. Pero ahora tu pregunta directamente. Yo creo que con el arte se puede hacer pre-evangelismo. Lo mismo que se hace con la apologética. Yo no voy a ayudar a nadie a ir a la conversión por demostrarle que la Biblia es la palabra de Dios. Pero puedo despejar el camino, puedo quitar los escombros para predicarle el evangelio. Sí, para que el hombre vea su condición, su necesidad de Dios y su impotencia de salvarse por sí mismo. Porque no se puede evangelizar sin comunicar un mensaje. El hombre es pecador, merece la condenación de Dios porque Dios es justo, pero Dios en su amor envió a su Hijo que se hizo hombre, vivió una vida de perfecta obediencia, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Y hoy yo tengo que reaccionar a ese mensaje del evangelio, a esa obra de Dios a través del arrepentimiento y de la fe. Eso es evangelizar. Ok, si tú tomas todos esos elementos y lo pones en una obra de cine, en una película, o sea, en una obra de teatro o en una película en el cine, Sugel, tú estás transmitiendo esa verdad. Aquí viene mi segundo punto. Dice Pablo que Dios escogió la locura de la predicación para salvar a los perdidos. Ese es el instrumento principal que usa Dios para salvar a los pecadores. Ya sea el evangelismo uno a uno, ya sea la predicación del evangelio desde el púlpito, de cualquier manera. Ese es el instrumento que usa Dios. Ahora, yo no puedo de ninguna manera olvidar que Dios es soberano y que puede usar muchas cosas para llevar a una persona a la salvación
si en su soberanía quiere hacerlo. Puede usar un tratadito, puede usar la lectura de la Biblia de alguien que nunca ha oído el Evangelio y de repente leyendo su Biblia solo se convierte, pero son casos muy aislados. Puede usar una obra de teatro o una obra de cine para inquietar a alguien y tal vez que alguien venga y le predique el Evangelio. Lo que quiero, para responder tu pregunta más ampliamente, Eduardo, y concretarla, lo que quiero enfatizar es que una buena obra de teatro no tiene que tener ese elemento para que glorifique a Dios y para que sea una buena obra de teatro. ¿Cómo que no tiene que tener ese elemento? Ese elemento de como un tratadito, o sea, como que por algún lado hay que mencionar Cristo, hay que mencionar... Pero imagínate que hacemos una obra de teatro y se predica el Evangelio como tú dices ahí en esa obra. ¿Qué pasa? Okay, ¿Eso es arte, sujeto? Yo no estoy negando que sea arte. No, eso lo sabemos. Aunque lamentablemente a veces, por querer transmitir el mensaje, no se hace un buen arte, porque están tan concentrados en el contenido, porque al final de cuentas, si lo que yo quiero es evangelizar, lo más importante es el mensaje. Pero el arte tiene muchas otras cosas. Sí. El arte tiene, por si fuera una obra de teatro. La actuación. El guión, Eduardo. Pero imagínate, Sujel, que tú tienes buenos artistas, un guión que glorifica a Dios y un buen productor, un cineasta. Tú tienes esos elementos ahí para decir que yo puedo evangelizar a través del arte. Mi respuesta sería esta. Primero, no es necesario que si tú eres un autor, dramaturgo cristiano, necesites hacer eso para que sea buen arte. Sí. Pero lo segundo es que Dios en su soberanía puede usar lo que sea para salvar a un pecador. Pero siempre debemos recordar que el instrumento principal que usa Dios es la predicación de la palabra. Es la predicación del Evangelio, porque eso lo dice Pablo directamente en 1 Corintios. Dios decretó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, vuelvo y te repito, yo sé de un caso de un ateo en Cuba que a alguien se le cayó un tratadito, no sé cómo, y él lo encontró en el patio de su trabajo. Eduardo, increíblemente, ese hombre leyó el tratadito y se convirtió. Amén. O sea, las cosas que usa Dios, yo soy de personas que comenzaron a leer su Biblia, yo te citaba a Francis Schaeffer. Francis Schaeffer se convirtió, yo no sé qué tiempo tenemos para contar esta historia. 2 minutos. Francis Schaeffer se convierte porque un profesor de escuela dominical de una iglesia liberal donde no se predicaba el Evangelio, le pidió que le enseñara inglés a un adolescente que llegaba de Rusia. Y Francis Schaeffer va a la librería a comprar un libro ruso, de autores rusos, para enseñarle inglés a este muchacho, y sin darse cuenta compró un libro de filosofía griega. Lee el libro de filosofía griega y llega a la conclusión de que los griegos plantearon todas las preguntas correctas, pero no llegaron a las respuestas correctas. Y cogió su Biblia, comparándola con lo que decían los filósofos griegos, acerca y de solo logos. en su casa se convirtió. Ahora, Eduardo, ¿cuántos testimonios como ese tú has escuchado? No, muy pocos, sujeto. Entonces, el arte no necesita justificación. Sí. Y yo creo que ya que me quedan segundos, yo quisiera exhortar a todos los cristianos que tienen talentos artísticos que los desarrollen para la gloria Amén. de Dios, pero no necesariamente haciendo un arte panfletario. El arte no necesita justificación. Tú glorificas a Dios haciendo buen arte, un arte que refleje la gloria de Dios, los valores de la cosmovisión cristiana. Eso es buen arte. Sujel, gracias por haber estado con nosotros una vez más. Un enorme placer. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.